¿Qué está pasando? ¿En el sistema educativo colombiano? Si quieres saberlo, quédate con nosotras en Educación sin tiza, con Mafe y Paula. ¿Sabes, Mafe? Estoy un tanto preocupada. Creo que es importante invitar a través de este podcast a reflexionar y también a pensar un poco este sistema educativo de hoy en día, pero también ese sistema educativo que ha transitado alrededor de los años y ver qué está pasando, porque no está respondiendo a las situaciones sociales, a los contextos reales de la escuela. ¿Tú crees que es porque debemos traer un sistema educativo del pasado? ¿O qué piensas ante esto? Pues es que yo siento que si nos ponemos a pensar en traer cosas del pasado, nos damos cuenta de que realmente no hemos cambiado mucho, de que eso mismo que viene de años pasados lo hemos vivido nosotras, lo han vivido de pronto nuestros hijos, lo vivieron nuestras mamás, nuestras abuelas, todo eso que vivieron son sentires y son cosas que traspasan las situaciones y de cierta forma hacen que ese sistema siga en círculo. Y al mismo tiempo nosotros venimos, por ejemplo, de un currículo que ha sido estandarizado. Entonces, en las zonas rurales, en ciertas zonas, el currículo es lo mismo. Vemos las mismas áreas de la misma forma desde hace muchos años y realmente no se ve un cambio significativo que responda a esas realidades contextuales en las que vivimos ahora. Entonces, creo que si nos ponemos un poco a pensar y a darle voz a ese recuerdo del pasado, quizá podamos descubrir un poco de cosas más interesantes. De pronto, si validamos un poco esas experiencias, esos cuerpos que vivieron en esas escuelas específicas, quizá sea diferente. Entonces, siento que también tenemos que entrar a mirar qué pensaba y qué sentía mi abuelita, o tu mamá, o mi mamá, o nuestras hermanas, que al fin y al cabo es el paso de los años y es el mismo sistema que hemos transitado, pero no porque vivamos el mismo sistema lo vivimos de la misma forma. Entonces siento que también es importante resignificar todo eso que viene desde atrás. Sí, ¿sabes? Y con todo esto de traer a colación o también esos recuerdos, esas experiencias, esos testimonios, porque pues también son testimonios de cómo se vivió, cómo se transitó esa educación, es también pensarse en ese hoy. Y lo hablo más sobre, digamos, nosotros, nuestra formación hoy en día como docentes, ver cómo no ha cambiado y cómo esas leyes o esas políticas que independientemente si tú googleas, te aparece que el sistema educativo ha avanzado, que hay nuevas políticas, que hay más inclusión, más equidad, pero al momento todo esto se queda en el discurso. Entonces, es pensarnos también esos testimonios al día de hoy que no ha cambiado nada, que sigue siendo igual. Entonces, creo que deberíamos dar la invitación y que se queden al podcast y miremos un poco estos recuerdos. ¿Qué te parece? Sí, creo que es importante empezar a analizar esas voces que quizá nunca nos sentamos a analizar, a pensar o a escuchar, porque también damos por hecho que las vivencias que nosotros tenemos son las mismas de las otras personas. Entonces, no porque tú y yo hayamos vivido en el mismo contexto escolar, lo vivimos de la misma forma, porque si bien estábamos unificadas por ciertos estándares, por ciertos lineamientos, por ciertas cosas que guiaban ese proceso educativo, también las realidades contextuales eran diferentes. Y ahí también es muy importante considerar todos estos aspectos sociales que inciden en el ser y que hacen que ese proceso también sea diferente, porque no podemos tomar, por ejemplo, nosotras de una educación urbana a nuestras mamás, que fue una educación rural, en las que las necesidades eran diferentes. Entonces, quiero que también nos tomemos el tiempo de pensar en los testimonios del pasado y le demos entrada a estas mujeres que nos van a contar un poco de qué fue todo eso que vivieron y por qué fue tan importante para ellas. Hoy vamos a tener una entrevista con la señora Flor de Jarano.
vamos a hablar de las diferentes experiencias educativas que se han tenido a lo largo de los años y cómo ha sido esta vivencia y esta transformación a lo que nosotros conocemos hoy como el sistema educativo colombiano. Entonces, ahorita, su merced, ¿cómo vivió la escuela? ¿Era fácil llegar? ¿No era fácil llegar? Un poco difícil. Su merced, ¿qué edad lejos dónde fue la escuela? En mi campo, ¿Hasta qué grado llegó su merced? hasta quinto. ¿Y cómo, qué materias te daban? ¿Qué clases te daban aquí? Daban matemáticas, ciencias, educación física, sociales. Sí. ¿Qué es eso? ¿Solo te daban esas? Sí, ¿Todos tus hermanos fueron a la misma escuela? sí, ¿Y por qué no después? ¿Por qué no llegaste a más de quinto en primaria? ¿Solo te daban hasta quinto? sí, por mis papás, Sí. que ellos no, Su merced, ¿cómo cree que ha cambiado? O sea, ¿sí cree que ha cambiado la educación de antes a la que nosotros recibimos, la que recibe Jerito, la que recibo yo? claro, ¿Por qué? ¿Qué crees que cambia? pues de pronto por lo económico y por lo más cercano a los colegios y debido a eso. La educación rural demuestra cada día que el compromiso de los docentes debe ser más grande que las respuestas del sistema. Creo que viendo un poco más esta experiencia, hemos podido evidenciar algo y es que el currículo sigue transitando igual. Un poco ver cómo siguen las áreas ahí presentes, el tema de lo tradicional frente a la calificación, frente también a cómo el docente estructura un ente de poder frente al estudiante, que bien a cabo hoy en día ha cambiado un poco, ha transitado un poco, pero también siento que es por el mismo contexto real y es también lo que estamos viendo a través de la tecnología, pero pues eso más adelante lo vamos a mencionar. También de pronto escuchar tú qué percibes de esto, de este video, de esta experiencia que nos cuenta tu abuelita, de cómo está transitando este sistema educativo alrededor de los años, pero también hoy hablando de la situación en la que se presenta pues esta educación. Sí, siento que pues claramente las realidades eran diferentes, sí, porque pudimos escuchar que era una educación que máximo llegaba hasta quinto de primaria. Después de quinto de primaria no estudiaba nadie, estudiaba el que podía y realmente en el campo las necesidades eran diferentes. Entonces era como después de cierta edad, las niñas se quedan en la casa, ayudar en la casa y los niños se van a ayudar con el ganado, se van a ayudar hacia la siembra. Entonces también son realidades que en este momento cambian. Y si bien se sigue manteniendo como una escuela rural, se sigue presentando una oferta para la ruralidad, no siempre es centrada en eso. No se tienen en cuenta, por ejemplo, esos saberes campesinos que son tan importantes y que hacen transitar a la educación de un lugar a otro. Entonces también es importante que en este momento, y es algo muy valioso de rescatar, y es que se están pensando apuestas a una educación rural diferente, a una educación rural que no solo se centre en el aula multigrado, en la que el docente tiene que básicamente sacar y nivelar a todos y ponerlos en ciertos estándares centralizados, porque son los mismos estándares que vemos nosotros, sino que se piensa también en los saberes ancestrales, se piensa en un calendario diferente, se piensa en lógicas diferentes en las que todos hacen parte y de las que se pueden rescatar cosas muy importantes. Por ejemplo, toda la educación de la comunidad indígena y ahorita que nosotros vamos a hablar un poco también a propósito de nuestra formación, de todo lo que va con la educación inclusiva, de el empezar a pensarse al otro como ser de derecho, porque eso también hizo que cambiara la lógica. Ya a los niños no se les pega porque se les considera sujetos de derechos, se les considera sujetos que merecen respeto, que tienen que tener una educación diferenciada. Entonces también todos esos aspectos que son muy importantes rescatar y que al mismo tiempo nos demuestran que si bien no ha habido un cambio tan grande, hay aspectos que en este momento se piensan, que si nosotros nos pensamos como futuros docentes, podemos llegar a generar un cambio. Sí, mira, que hablando un poco de la ruralidad,
yo pensaba que no es un contexto tan alejado como mencionabas, de que pronto tu abuelita experiencia eso tuvo la experiencia de pronto de que salió o estudió hasta quinto grado. Y es algo que no está muy alejado, aún se sigue percibiendo en el contexto rural que muchos de nuestros niños tienen que salir del colegio para poder apoyar en su casa toda la gestión y también toda esa agricultura que a nivel del campo es muy presente, ¿sí? A nivel económico también es muy importante, entonces creo que también hay que pensarse qué estamos haciendo para que esto no suceda, cómo están viéndose las oportunidades, porque pues lo educativo no solamente va hacia el aula, también hay que pensarse en lo político, hay que pensarse en lo económico, hay que pensarse en las familias. Creo que más allá de que estemos dispuestos en un espacio, con unos pupitres, con materiales, también hay que pensar que transita en ese ser que está presente y que de igual forma lo configura como un sujeto de derecho, como el que estabas mencionando. Eh, em, y ahí también un poco frente a bueno, y si estamos ofreciendo una educación de calidad que dices que está avanzando, porque hoy en día no vemos eso en los resultados de muchas pruebas, porque pues se garantiza y el Estado no lo garantiza, pero cuando vemos las realidades nuevamente mencionándolas en un papel, porque esta vez sí es en un papel, no se evidencia cómo se está dando el discurso. Entonces, creo que es importante eso. Y bueno, también para seguir como en ese análisis, yo quisiera que pues nos acercáramos un poco a cómo ha transitado también nuestra formación desde el inicio, desde primera infancia hasta el día de hoy que somos docentes en formación. Entonces, no sé, qué quieras compartirme frente a eso. ¿Tú cómo crees que se ha visto ese cambio? ¿O piensas que sigue igual? ¿O piensas que hasta transitado de pronto experiencias iguales a las de tu abuela o a las de las diferentes experiencias o testimonios que vamos a ver alrededor de este podcast? Yo siento que hay aspectos que al fin y al cabo vienen siendo transversales. Entonces llegan aspectos como por ejemplo la evaluación y la estandarización que se presenta. Entonces toda tu educación va en torno a la presentación de una prueba que va a presentar resultados por ti. Entonces todo va orientado a ese punto y se pierden muchas cosas en ese proceso. Entonces es como yo necesito que aprendas a hacer estas y estas cosas específicas porque es lo que te van a preguntar en la prueba, pero las cosas que se quedan por fuera de esos límites es lo que se empieza a perder. Y ahí es donde nosotros también tenemos que empezar a pensarnos en evaluaciones diferentes, en evaluaciones diferenciadas, y más nosotros en el ámbito de la educación especial no podemos pretender valorar a todos de la misma forma cuando sabemos que no todos van al mismo ritmo. Entonces, también es pensar nosotros en esos aspectos que, si bien han sido transversales, cómo podemos transformar nosotros también. Porque pues a pesar de que el currículo siga siendo el mismo, con unas materias específicas, que español, matemáticas, unas competencias y unos lineamientos que, si bien el ministerio nos propone para guiar el proceso, es muy importante considerarnos nosotros esos aspectos que estamos dejando por fuera. Entonces, no solo es únicamente estandarizar, sino también empezar a pensarnos cosas diferentes, que ahora en este momento ya no hablamos, por ejemplo, del término de infancia, sino hablamos de las infancias que se construyen y son una multiplicidad de cosas que atraviesan a los niños, que ahora estamos pensando en términos y en lógicas de unas realidades diferentes, porque aparte de lo que vamos a hablar ahorita, que viene siendo la inserción de la inteligencia artificial, la tecnología, también los aspectos socioemocionales que necesitan cubrir, porque ahora las realidades y las significaciones de los niños son diferentes. Entonces, también como me parece muy valioso como el ver cómo esos aspectos no solo trascienden, sino que en unos aspectos cambian y nos posibilitan a nosotros pensarnos de manera diferente. Sí, creo que pues de pronto hablando también me interesa mucho esto de lo que mencionas frente a lo socioemocional y creo que también sería importante podernos visualizar experiencias
de qué pasaba alrededor de lo socioemocional en una educación de años. Entonces podemos evidenciar esta experiencia y pues ya seguimos conversando. Hoy la entrevista que vamos a ver es con la señora Jenny Novoa. ¿En qué año empezaste el colegio? 1988. ¿En dónde lo hiciste? En Bogotá, en Antonio Manuel, Fontibón. ¿Qué materias te daban? En ese tiempo me dan español, matemáticas, religión, ética, informática. ¿Cómo eran los profesores? Pues algunos eran buena gente, otros eran muy estrictos, hasta los golpeaban, le pegaban a uno cuando uno no hacía las tareas, todo eso. ¿Cómo crees que ha cambiado la educación, por ejemplo, la que recibiste tú, a la que recibió mi abuelita y a la que recibe, por ejemplo, Gerori? Pues ya de todo avanzado, pues ya los profesores ya no pueden abusar de los niños, o sea, no, no nos pueden golpear ni los pueden tratar mal. Eso ha cambiado mucho porque pues las cosas de antes eran muy agresivos con la gente, con los niños. Aparte de eso, ¿crees que, por ejemplo, la inserción de algunas materias ha cambiado o ha sido el mismo currículo toda la vida? ¿Han dado siempre las mismas materias o han cambiado? No, pues la verdad, yo creo que no ha cambiado mucho porque pues ya en el colegio ya siempre han dado las mismas. Inglés, física, filosofía, que son como las más ahorita, química. ¿Crees que más adelante va a cambiar el sistema o va a seguir exactamente igual? No, pues de pronto sí pueden ser más avanzados de pronto, pero pues no mucho, pero sí, un poquito. Mira, y bueno, que estén bien. La repetición de las mismas materias muestra un sistema educativo resistente al cambio. Mira que revisando un poco también esta experiencia de lo que nos menciona tu mamá, me pongo a pensar un poco sobre cómo se está percibiendo hoy el rol docente y el rol de estudiante, ¿no? Cómo estamos percibiendo esa enseñanza, aprendizaje, enseñanza mutuamente, ¿no? Es pensarnos, bueno, hoy en día existe el respeto por el docente, o realmente esto se perdió. Sería necesario volver no a ese rol de docente que golpea a sus estudiantes para que asistan al aula, pues porque obviamente esto ya indicaría otras cosas, sino es ese respeto por el docente, pero más allá del docente, es un respeto hacia la educación, hacia mi formación sobre algún tema en específico. Y pues puede que este tema, como muchos han mencionado, es que para qué, y lo menciona tu mamá, nos enseñaban español, nos enseñaban, y muchos dicen hoy en día, escuchamos a los jóvenes, ¿para qué voy a la escuela a que me enseñen español? Eso lo puedo aprender en mi casa. Pero creo que el partirse de un rol docente que ha estudiado y que se ha esforzado por llevar un aprendizaje al aula, nos pone en otra posición, nos pone en otra experiencia que posiblemente sí podamos, o desde mi experiencia en el aula, potenció muchas cosas alrededor de mi vida. También siento que no es ese personaje que se para ahí enfrente como con la única intención de ser un docente, sino que también muchas veces nosotros como docentes nos acercamos más que como profesores, como amigos, como personas que pretenden estar ahí, que pretenden acompañarnos solo el proceso de enseñanza, porque eso también para nosotros implica reconocer los sentires de los estudiantes que nos llegan al aula, porque yo no puedo ir a decirle a un niño que está pasando una mala situación en su casa, no puedo ir a exigirle que se comporte y que o imponerle disciplina en un aula cuando no tiene sentido porque lo que está sintiendo es totalmente contrario a lo que está viviendo. Entonces también es como nosotros también pretendemos que ese rol de maestro trascienda un poco y se convierta en otra cosa más que en un facilitador de conocimiento, ¿sí? Que todo ese saber que nosotros tenemos sea para algo, porque llegó un momento en el que todo eso se tergiversó y terminó siendo que
todos los estudiantes o los padres nos están haciendo un favor al llevar a sus hijos al aula. No lo están viendo como un derecho, como una oportunidad, sino como una exigencia del gobierno. Entonces también es cómo se ha perdido también esa necesidad de ir a la escuela. En qué momento se perdió la postura de tú tienes que estudiar para profesionalizarte, para alcanzar ciertas metas, ciertos logros, y realmente todo empezó a ser más sencillo. Entonces ya no se puede, ciertos estudiantes no pueden perder, cierto número de estudiantes no pueden perder el año porque eso baja los estándares de calidad y en estadísticas representa algo diferente. Representa que el sistema está fallando y tiene falencias en muchas partes. Entonces eso no siempre es lo que se quiere reflejar y se posibilita, por ejemplo, el paso de los años sin tener las competencias o los logros suficientes para llegar ahí. Sí, y creo que pues también cómo estamos motivando a nuestros estudiantes en el aula, ¿sí? Porque pues tú, mamá mencionaba que bueno, me dictaban español, pero es que el dictar español hace muchos años, también desde nuestras experiencias, era sentarnos, un libro, o pues, yo recuerdo un poco en mi educación rural, yo pertenecí en parte a esa educación rural y llegábamos y nos sentaban y las cartillas venían de la ciudad, entonces teníamos que hacer lo mismo de la ciudad y leer y escribir perfecto, ¿sí? Pero hoy en día estas realidades son diferentes, porque hoy en día los niños quieren estar más activos, vivir más desde la experiencia. Entonces también todo eso que trasciende y que mencionas, la escuela y más allá de la escuela, de cómo también nos perciben pues las familias, es pensar en mi estudiante cuando viene aquí aprende algo diferente a lo que ve fuera o a lo que presencia en otros En espacios, su casa. en su casa, por ejemplo, en, no sé, en otras, sí, en otros sitios, en otros espacios donde no está, por ejemplo, el rol docente. Creo que esto también es importante pensárnoslo y poder también permitir escuchar voces de los estudiantes, de si este sistema educativo le ha dado importancia a las infancias, le ha dado importancia a los jóvenes, le ha dado importancia a la cultura según su discurso, según sus políticas, es importante también escucharlas, escuchar si esto que se ha escrito está favoreciendo ese aprendizaje, ¿sí? Entonces creo que esto abre un poco a permitirnos hablar en otras secciones de qué está pasando y cómo también la tecnología llega al sistema educativo, la experiencia de tu mamá, de tu abuela, que nos permiten como traer a colación aquellos aspectos que supuestamente habían quedado en el pasado, pero que hoy en día están presentes. Entonces, Quiero pues también invitarlos a que nos sigan escuchando, que claramente es un tema bastante amplio, es mucho de lo que nosotros podemos hablar y pues contrastar con las realidades vividas, con las experiencias que tenemos, pero al mismo tiempo también es importante el pensarnos no solo en el pasado, sino también en el futuro. Y nosotros como docentes, ¿a dónde vamos a parar? Porque también es un camino lleno de incertidumbre, de en un momento era un rol muy respetado y pasó a ser un rol que se desestima casi del todo o que se pone en riesgo su vida por permanecer en ese rol. Entonces, también, por ejemplo, el informe de la JEP que salió hace pocos días, en el que nos dicen que Colombia es el segundo país en el cual más asesinan maestros. Entonces, ¿qué está pasando con este rol? Pero entonces también abarcando también un poco de todo lo que viene en el futuro. Entonces, quiero también darles la invitación a que nos sigan escuchando, a que podamos profundizar un poco más de esto que está sucediendo y darle de pronto una vista diferente a lo que nosotros conocemos y percibimos como el sistema educativo colombiano.